a ayudar en la familia. Dios comienza a trabajar en nuestro matrimonio, comienza a trabajar con nuestros hijos. Dios comienza a trabajar en nuestra economía en la familia. Todo gira en torno al poder de Dios ahora. Ahora ya no es nuestra familia para ir a la iglesia, ahora es el Señor para poder llegar a la familia. Ya cambia el enfoque. Pero aquí nosotros ya no vemos el poder de Dios solamente en la familia. Ahora vemos el poder de Dios en la iglesia. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, tenemos cosas en la iglesia. Dios nos honra grandemente. Y ahora nosotros podemos ser parte de lo que es la vida eclesiástica, junto con el poder de Dios trabajando conmigo en la iglesia. Amén. Recordemos que todo esto es espiritual. Nosotros aquí no vemos quizá a nadie más que los que estamos aquí presentes, pero si usted tuviera una mirada espiritual, vería cómo están los enemigos, los demonios estando afuera acechando nuestras vidas. Cómo está el enemigo intentando hacernos caer. Muchas veces el enemigo, ¿cierto?, intenta entrar a estos lugares para armar disolución. Pero nosotros debemos comprender que esta lucha no se gana con nuestra fuerza, nuestro cuerpo, sino que se gana con el poder de Dios participando en la iglesia. ¿Qué es lo que nos comparte este taller? Miremos. Primero es la definición, una definición. El texto bíblico en que se basa este taller, tips generales de lo que es esta vida eclesiástica, que siempre son importantes, de lo que es saber qué es lo que nos dice la Biblia respecto a la vida eclesiástica. Disposición y voluntariado, que es lo que nosotros hacemos en la iglesia, ¿cierto? Que este es el objetivo del cuerpo de voluntarios. Vemos también lo que es ser un portero, un pasillero, pasar una ofrenda, la mesita, cómo yo soluciono los problemas y conflictos cuando estoy en cada una de estas situaciones, cómo cuando soy coordinador, cuando predico, cómo soluciono, ¿cierto?, los problemas cuando soy predicador, cómo actúo como coordinador, ¿cierto? Convergencia con las clases anteriores, que ya hicimos un resumen al principio, y la conclusión de lo que es este taller, para qué nos va a servir, ¿cierto? Entonces nosotros vemos todo esto el día de hoy, con la ayuda del Señor, ¿cierto? Amén. Definición. Esto es una preparación. Hay varias cosas que poder ver para poder dar una definición acertada. Mire la definición que nos da en esta presentación. Dedicación personal a cada trabajo o labor que se desarrolla en la iglesia de manera constante. Vemos nosotros que nuestra vida eclesiástica es una dedicación personal. No es una obligación. No es un trabajo, ¿cierto?, que nos remuneren o nos paguen, sino que es una dedicación personal. Si no fuera por mi voluntad, usted y yo no estaríamos en este lugar. Lo más probable es que estuviéramos haciendo otra cosa que nos gusta, ¿cierto? Viendo una película en Netflix, haciendo cualquier cosa que nos gustaría. ¿Cuál es la importancia de la vida eclesiástica? La importancia es que en la iglesia existe mucho trabajo. El evangelio necesita ser expandido, ¿cierto? Y mucho trabajo por realizar, y la importancia se encuentra en cubrir las labores. Recuerda el verso que dijo Jesús: la mies es mucha, pero pocos los obreros. Pero los obreros estos no son obreros que en donde hagan algo y nos paguen, sino que entendemos que todo esto es espiritual, que hay una bendición grande espiritual. Se lo digo de esta forma. Pablo un día dijo: ¿es mucho si yo les pido que ustedes me den plata en lo material o me den cosas materiales, cuando yo en realidad siembro en ustedes lo espiritual? ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo: yo estoy sembrando en ustedes algo más importante que todo lo que ustedes me puedan dar a mí. Por lo tanto, nosotros estamos en un trabajo que es netamente espiritual. Por lo tanto, es importante que nosotros nos dediquemos nuestra vida a lo que es el trabajo de la iglesia. 1 Corintios 15, 58. Mire lo que dice: por eso, mis queridos hermanos, estoy usando traducción del lenguaje actual, que es una un poquito más actualizada. Mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Nada. Todo Dios lo ve. Dios sabe cada una de las veces que nosotros nos ponemos ahí en la puerta. A veces somos despreciados en la puerta. A veces somos despreciados pasando una ofrenda. A veces nos miran mal por hacer algo en la obra del Señor. Pero ¿sabe? Ese trabajo no lo hacemos para que nos miren bien. Lo hacemos para el Señor. Nuestra voluntad en la que está ahí para darle al Señor lo mejor de nosotros. Y la pregunta es: ¿para Dios eso es inútil? No, Dios lo mira.
Y Dios sabe, y Dios aún así, Dios lo paga, porque dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Entonces, la palabra del Señor nos enseña tips generales de lo que es la vida eclesiástica. Miren lo que vemos aquí, que tenemos que trabajar por lo espiritual. ¿Alguien tiene ahí el versículo? Lo está leyendo, ¿cierto? Lea el versículo de Juan 6:27, donde dice tips generales. Trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Entonces vemos, mire, se le presentan unas personas a Jesús y Jesús les dice, ustedes vienen por los panes y los peces. Así les dice Jesús. Pero después les dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino que por la comida que a vida eterna permanece. Por lo tanto, nuestro trabajo es espiritual. No es un trabajo que recibamos pago, sino que es un trabajo espiritual. Vemos también que trabajar de corazón en la obra es algo más importante que cualquier otra cosa. No trabajamos por algo físico, trabajamos por que nuestro corazón, ¿cierto?, tiene gratitud con Dios, ¿cierto? Hacer todo con amor. O sea, cada obra que hagamos en la iglesia, y yo me he fijado, y muchas veces a mí me ha tocado un mal momento en donde quizás yo no quiero hacer algo, sin embargo, lo quiero hacer como refunfuñando, pero llega en mí y digo, no, pues si Dios ha sido tan bueno conmigo, yo tengo que hacerlo por gratitud y por amor. Tengo que hacerlo por amor. Trabajar para triunfar, este es un proverbio, que nos dice, el que trabaja, ¿cierto?, triunfa o es prosperado, pero aquel que no, empobrece. Eso nos dice la palabra. Hacer todo en el nombre del Señor. Vemos también que aquí hay algo muy importante. Mire Eclesiastés 4:9. Trabajo en equipo. Amén. Vimos nosotros que hay distintos cargos, ¿cierto?, en los que nosotros nos ocupamos, incluyendo ahí nuestras hermanas que también en las Dorcas hacen trabajo, trabajan en las Dorcas. También predican, también hay porteras. Nuestra hermana Elcira estaba de portera en la reunión de Dorcas recién. Y hay un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Note esto. ¿Qué pasa si entra un borrachito a la iglesia? Se lo voy a adelantar. ¿Qué pasa si entra un borrachito a la iglesia? ¿Qué tendría que hacer el portero? El portero tendría que, primero, una cosa de principio, no negar una entrada, ¿cierto? Pero sí tener vigilancia. ¿Y qué pasa si el borrachito atrás hace algo que no debe hacer? O está comenzando a meter ruido. El hermano portero no debería ir, ¿cierto?, para allá donde está el borrachito para intentar sacarlo. No, debería trabajar en equipo con los hermanos que estén o de pasillero o el hermano que esté de oficial, ¿cierto? Entonces hay un trabajo en equipo que no debemos ignorar. Cada uno de nuestros hermanos tienen que trabajar con nosotros. Tenemos que trabajar unidos a nuestros hermanos. Dios no se olvida de nuestro trabajo en la iglesia. Ojo ahí, Dios no se olvida. David y Samuel escogieron porteros para trabajar en la obra. Vemos también que los porteros también aparecen en la escritura. ¡Wow! Habían sirvientes trabajando en el templo. Se trabajaba recogiendo ofrendas en tiempos de Moisés. Pero también eso se hacía en los tiempos de Pablo. Pablo mandó a hacer ofrendas también. Pablo enseñando a ser trabajadores. Trabajar y no robar para compartir. Me gustaría que uno de ustedes me leyera, ¿cierto?, el que dice Pablo enseñando a ser trabajadores, según de Tesalonicenses 3:10. La segunda hojita. Amén. Casi al final, mi hermano Hernán. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Es un versículo bastante quizás confrontal, ¿cierto? Pero dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que es importante el trabajo en la obra del Señor, porque nosotros estamos agradeciendo a Dios, pero Dios también a través del trabajo que nosotros hacemos, Dios se fija, Dios bendice nuestra vida, bendice, ¿cierto?, nuestro trabajo, no solo en la iglesia, en nuestra familia, en cualquier lugar, en nuestro trabajo. Todo esto está conectado. Si nuestra vida espiritual va bien, nuestra vida eclesiástica también. Si nuestra vida espiritual va bien, ¿cierto?, todo esto va al primer taller. La vida espiritual viene es cuando yo tengo ayuno, oración, cuando yo tengo lectura de la palabra y eso lo hago mío, ¿cierto?
no es algo superficial, es algo interno, algo de mi corazón. Si eso anda bien, en mi casa voy a andar espectacular. En la iglesia va a ser maravilloso, porque voy a poder estar ahí con la presencia del Señor. A veces la presencia de Dios se mueve. De hecho, casi siempre la presencia de Dios se mueve. Pero ¿quiénes son los que la captan? Aquellos, ¿cierto?, que están en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces aquellos que están en la carne nunca van a entender quizás dónde está la presencia del Señor. Pero aquellos que están en el Espíritu notan dónde hay presencia de Dios. Y a veces está en un aviso hay presencia del Señor. En un aviso. Entonces, trabajar, ¿cierto?, que nos enseña la palabra del Señor. Vemos nosotros la disposición y el voluntariado. Miren las letritas rojas, que son las más importantes. Porque voluntario y el trabajo, ¿cierto?, y la disposición son las que nos hacen trabajar en la obra, en la vida eclesiástica. ¿Ya? Trabajar en las labores eclesiásticas es un privilegio. Y aquí es donde nos confronta la palabra, porque a veces nos cuesta a nosotros, nos cuesta tomar un cargo o hacer algo en la iglesia, porque no queremos, que estar de portero es estar todo el rato de pie, que pasar una ofrenda, no me gusta. Pero no nos damos cuenta que la honra que Dios nos está dando siempre es un privilegio. Somos privilegiados. Mire, yo el otro día veía la televisión y cuando el presidente Boric nombró al ministro Jackson la primera vez, estaba feliz el ministro Jackson. ¿Por qué? No porque era presidente, que es el cargo más importante, porque él estaba trabajando como ministro para el presidente. Cualquier persona que va recibiendo un cargo importante, aunque no sea el jefe, se siente bien, siente que es privilegiado por tener ese cargo. Pero sabe que en la iglesia no pasa mucho eso. No pasa mucho porque sentimos que no estamos haciendo nada, sentimos que Dios no nos ve, pensamos que Dios no está pendiente de lo que nosotros hacemos, cuando en realidad Dios sabe perfectamente lo que estamos haciendo. Nuestro hermano Huguito a veces se pone en la puerta y nuestro hermano Huguito lo hace por la voluntad de querer apoyar en la obra. Y Dios lo mira. Y Dios lo mira con misericordia. Entonces trabajar en la obra es un privilegio, mis hermanos. Veamos lo que dice Filipenses 1:15. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Note, algunos predican a Cristo, hablan de Cristo, trabajan en la iglesia de Cristo por envidia y contienda. Pero otros, de buena voluntad. Mi hermano Sergio. Si pudiera usted empezar a explicar un poquito más ese título, algunos a la verdad dedican a Cristo, si pudiera, porque lo veo y no lo veo y como que no lo quiero creer, aunque sé que podría ser así de repente. Explique un poquito más cómo se puede, por qué se podría dar dentro de la iglesia eso que está escrito, por qué se podría dar. Lo que pasa y mire y tomemos en cuenta lo que dice. Dice, si predican a Cristo por envidia y contienda. Ya, esa parte se supone que no debiera existir dentro de... Lo que pasa es lo siguiente, nosotros vemos el ejemplo perfecto en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia poderosa, llena de dones y de capacidades que Dios le había dado. Claro. Pero cuando llega el capítulo 2 de Corintios, Pablo les dice, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, les tengo que hablar como carnales, porque ustedes, a pesar de que tienen dones, que tienen todas estas cosas espirituales, ustedes todavía viven en la carne. Yo les tengo que alimentar con leche porque no son capaces de comer comida sólida. Entonces nosotros vemos algo aquí. La iglesia de Corinto no era una iglesia desconvertida, era una iglesia convertida, pero que había dejado la vida espiritual para venir a una vida carnal. Y había división. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida carnal, pasa eso. Hay envidia, hay contiendas. Porque no nos estamos fijando en la importancia del hermano o del amor que le tengo al hermano, porque el amor es algo que Dios nos da a través del Espíritu Santo, es un fruto, lo vimos en el segundo taller. Pero si no está eso, pasa eso. Hay envidia, hay contienda. Todas las discusiones y peleas que hay en la iglesia tienen un solo motivo: las pasiones que vienen cuando nosotros no estamos en el Espíritu o no hacemos cosas espirituales para Dios. ¿Ha notado usted que a veces nosotros estamos en la casa, oramos, a veces ayunamos, y nosotros tenemos más capacidad de dominio propio? Tenemos más capacidad de ser felices en la familia. A lo mejor nos vamos a enfrentar a una pelea, pero sabemos enfrentarnos a la pelea. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón y tenemos ese fruto de Dios en nuestra vida. Pero cuando yo no oro, no ayuno y mi familia la descuido espiritualmente, ¿qué es lo que pasa? Hay pelea,
hay discusiones. Ya no hay deseo de querer solucionar un problema, hay deseo de ganar una discusión. Hay un deseo de querer ser el que gana la pelea, ¿cierto? Y ganar el orgullo, la soberbia. Entonces, nosotros aquí tenemos que tener cuidado. Por eso, ¿cierto? Algunos lo van a predicar por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y nosotros tenemos que ser de los que lo hacen con buena voluntad. ¿Qué características tiene un voluntario que tiene una disposición para la obra del Señor correcta? Tiene que ser disciplinado. Yo no me mando solo, ¿cierto? Incluso este taller yo se lo presenté a mi pastor, ¿cierto? Mi pastor lo vio, lo analizó y también me dijo que había algunas cositas ahí que había que podíamos mejorar. No me mando solo, fui disciplinado. Intento ser disciplinado. Cuando estaba, ¿cierto?, el jefe coro ahí, intentaba dirigir el coro pero también estaba sujeto a mi pastor. Pero ahora soy corista, no soy jefe coro. Y me tengo que disciplinar. Y estamos igual haciendo las cosas porque son para el Señor. Tiene iniciativa propia. No espera todo el rato, ¿cierto?, que lo manden, sino que va a trabajar, quiere hacerlo. Es sometido a la autoridad. Obediente. Mire, el taller que tuvimos el otro día, los voluntarios, cuando fuimos a Mayoco, nos hablaban de someterse a la autoridad. Y que siempre sobre nosotros iba a haber una autoridad. Incluso el jefe de hogar, aunque no tenga una autoridad en su casa, Cristo es su autoridad. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Obediente. Dedica su tiempo a Dios. Trabaja, importantísimo. Es desinteresado o altruista. No lo hace por un interés, sino que lo hace por gratitud. Y esa es la gran diferencia. Es perseverante, caritativo, ¿cierto? ¿Se acuerda usted cuando estaba en el libro de los Hechos y estaban predicando los apóstoles y la gente escuchaba? ¿Sabe lo que hizo la gente? Agarró sus terrenos, no una ofrenda de 10 lucas o un sueldo, un terreno. Iba y se lo entregaba a los apóstoles todos los derechos para que ellos hicieran con esos terrenos. ¿Sabe lo que había pasado ahí? Había caridad. Que el Señor nos ayude. Es diligente, preocupado, ¿cierto?, en apoyar y ayudar. Se esfuerza, es comprometido en la obra, ofrece las capacidades que tiene para poder usarlas en las cosas espirituales. Es útil, no es carga, es empático. Tiene la capacidad, ¿cierto?, de entender a los demás. ¿Qué es lo que pasa cuando un voluntario que tiene disposición trabaja en la puerta? Mire lo que es la puerta, la definición que nos da de un portero. Encargado de la vigilancia y del clamor, está en lucha espiritual. Pero ¿cómo si el portero está tranquilito ahí en la puerta, está así, nadie le dice nada, ¿cierto? Trabaja sin hacer nada. Pero en realidad él está en lucha espiritual. Lucha espiritual. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, cómo la palabra de Dios trabaja. Dice la palabra del Señor que hay ángeles y principados que están en batalla constante. Nos habla la palabra de Daniel cuando él oraba, que había un ángel que venía a decirle algo a Daniel, pero se le interpuso el rey de Persia, que viene siendo un demonio, Satanás. Ya, se le interpuso por 21 días. Había una lucha espiritual mientras Daniel oraba. Dios le iba a dar respuesta, ¿cierto?, pero se le intentaba anteponer el enemigo. Entonces hay una lucha espiritual en la iglesia. Nosotros en este momento que estamos acá, hay una lucha desatándose, porque el enemigo no quiere que estas cosas nosotros las aprendamos. Usted no piensa o a lo mejor no sabe las cosas que nosotros hemos pasado con mi hermano Alejandro, mi hermano Ronald, para intentar avanzar en esto. Porque a veces cuesta un poquito, ¿cierto? Porque a veces uno se va desanimando, porque intenta hacer su esfuerzo, pero los hermanos a veces no están, entonces cuesta un poco. Porque hay una lucha espiritual. Imagínese el portero cuando está ahí. Imagínese una ciudad. ¿Qué pasa con los porteros cuando están en una ciudad? ¿Cuál es la labor de los porteros? Viene un ejército gigante contra la ciudad. ¿Usted cree que el portero va a estar así? No, el portero va a actuar. ¿Cierto? Va a gritar, ¡ayuda, ayuda! Viene un ejército. Y el portero de acá también está en esa misma lucha, solo que no es una lucha que él pueda ver, es una lucha que va más allá, que es una lucha espiritual. Lo mismo pasaba
en taller de la familia también tiene una lucha espiritual, por eso hay que orar por los vecinos, por eso hay que orar por los compañeros de trabajo, porque si no el enemigo por donde pille, se mete. Pero cuando se ora por ellos, el Señor nos liberta. Ahí les voy a ir contando un día el testimonio que el Señor me dio con eso. Pero tiene lucha espiritual. 1 Crónicas 9:23. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, que habían designado de los levitas personas para que estuvieran en las puertas del tabernáculo, ¿cierto? Que era como cuidando, como protegiendo y estando velando también. Dato importante, trabajan en la puerta, ¿cierto? En 1 Crónicas ahí vemos que trabajan en la puerta, que anunciaban e informaban cosas. ¿Se acuerda el trabajo en equipo entre el portero y el que está acá? Se alternaban para servir, no era siempre el mismo, se iban alternando, lo que vamos haciendo nosotros. Había un orden para hacerlo. Vemos también que debo considerar para yo ser portero. Note lo que tengo que hacer como portero. Orar previamente al recibir el puesto. Aunque sea al costado de una puerta, así humildemente orarle al Señor, ¿cierto? Tener la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Mire, yo una vez vi cómo una endemoniada, sin saber que tenía la Biblia acá atrás, la endemoniada hizo así, empezó a tocar la Biblia y se empezó a quemar, agarró la Biblia y la tiró lejos. No porque la Biblia fuera algo importante como en sí, sino que porque contiene algo muy importante que es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros debemos entender que muchas veces vamos a estar en la puerta, va a venir alguien de afuera, va a necesitar una palabra y yo le voy a decir, mire, esto es lo que dice el Señor en tal parte. Y esa persona, ¿sabe? Se va a ir con un corazón lleno porque usted no le habló de lo que usted quiere, sino que le habló de lo que Dios dice. Es distinto. No soy yo el que cambia, Dios es el que cambia. Y Él utiliza su palabra, dice que su palabra va, vacía no vuelve. ¿Ya? Estar en una posición correcta, derecha, no apoyado. ¿Qué pasa si me ven los de afuera, los que están afuera, vienen llegando nuevos recién a la iglesia? Y yo estoy así. Mal ejemplo. Lo más probable es que digan, no, esto no es muy serio. No es serio. ¿Cierto? Entonces yo tengo que tener un clamor en mi corazón que me ayude también a tener una posición correcta. Clamar a Dios y reprendiendo en clamor, como al entrar un hermano. ¿Sabe que una vez cuando yo estaba en la puerta, hacía lo siguiente? Entraba un hermano, mi hermano, el Señor le bendiga, amén, bienvenido. Pasaba el hermano y yo decía, Señor, cúbrelo, Señor, que todo lo que haya querido venir a destruir con él, que salga en el nombre de Jesús. Es lo que nosotros como porteros debemos hacer. Porque la batalla espiritual es tan intensa que un hermano que se descuide puede perder toda la bendición y hacer perder la bendición a otros. Ya tenemos que tener cuidado con eso. Trabajar en conjunto con los pasilleros. Excelente, de ahí vamos a ver por qué. Saludar cortésmente. No es lo mismo ser mi hermano, bienvenido a la iglesia, bienvenido a la casa del Señor. A decirle, oh, bueno, ¿cómo estás? Pasa. ¿Se entiende? Si alguien me ve haciendo eso, es piedra de tropiezo. Entonces tenemos que entender la posición que estamos ocupando de honra, de privilegio delante del Señor. Invitar o atender a los que se acerquen interesados, ¿cierto? Mire, me gusta lo que dicen siempre los gedeones. Y ellos dicen que nosotros somos la Biblia, la única Biblia que muchos de los que pasan van a leer. Nosotros. Por lo tanto, si viene una persona a preguntar algo, nosotros esto tenemos que ser capaces de atenderlos, acercarnos de la forma correcta. ¿Usted sabe qué es lo que mantiene más gente en la iglesia? El amor y el cariño del recibimiento. Amén. Cuando van hermanos a abrazar, bienvenido, aunque sea un borrachito, hay algo que queda en la mente de esa persona y el amor de Dios que florece. ¿Ya? Cuidar quién entra, cómo entra y siempre vigilándolo. Un portero no solamente tiene que estar atento al clamor o estar ahí, tiene que estar atento a todo. Si como portero veo que a un niñito le está pasando algo, yo tengo que acudir inmediatamente a la solución más rápida, que puede ser un pasillero. Por ejemplo, acá en el gimnasio las hermanas ahora están atrás, ¿cierto? Están haciendo de pasilleros. Se les puede decir a ellas. Si se necesita otro hermano, se le dice. Entonces, el portero tiene que estar vigilante. El portero ya tiene una imagen mental de todos aquellos que han pasado a la iglesia. Por lo tanto, él tiene la capacidad de poder, ¿cierto?, trabajar en conjunto cuando haya una necesidad. Cuidar quién entra, cómo entra y siempre vigilándolo, porque puede entrar alguien. El otro día entró
entró una persona que venía de haber cometido un error, no sé si mató a alguien, si se puso a pelear, no tengo idea, pero llegó a la iglesia como su salida. Se sacó el gorro, venía mal, se sacó el gorro y empezó a alabar al Señor. Pero le pregunto yo, ¿había que descuidar a esa persona? Había que tener cuidado porque no sabemos lo que esa persona puede hacer. Amamos a quien llegó, pero tenemos que también tener cuidado. Por lo tanto, el portero me llamó, mi hermanito, llegó recién para que usted... Amén, mi hermano, gracias. Trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, cuidó quién entra, cómo entra y siempre vigilándolo. Tiene tolerancia, autocontrol y paciencia. Díganme ustedes que no hay que tener paciencia estando en la puerta. Amén. Nos enfrentamos a muchas cosas en la puerta. Nos enfrentamos a muchas luchas espirituales que muchas veces desembocan en una actitud mala de algún hermano, de alguna persona, de un niño, etcétera, lo que sea. Entonces vamos a recibir muchas veces desprecio. Vamos a recibir muchas veces palabrazos. Muchas veces van a hablar de nosotros y nos vamos a enterar después que hablaron de nosotros, en contra de nosotros que estábamos en la puerta. ¿Sabe lo que va a querer el enemigo? Que el hermano diga, no trabajo mal la puerta. Eso quiere el enemigo. Entonces nosotros no vamos a ir cada vez más para abajo y hasta que un momento, ¿cierto? no vamos a querer hacer nada en la iglesia. En la iglesia estamos llenos de esas cosas. Y tenemos que tener cuidado porque una cosa es lo que pase y otra es que la presencia de Dios esté con nosotros en nuestra vida y en nuestra reunión. Entonces nosotros tenemos que tener tolerancia, tolerantes. No siempre es necesario ir, ¿cierto? Y solucionar el problema. A veces es mejor quedarse calladito. Porque Dios es el que trabaja en los corazones. Entonces, tengo que tener tolerancia, autocontrol, no ser capaz de responder todo el rato. No, tengo que ser humilde, tener autocontrol, tener dominio propio, que son cosas que Dios nos dio ya. Porque en el segundo taller ya vimos cómo Dios se manifiesta en nosotros. Y Él nos da autocontrol y tener paciencia. ¿Ya? Es importante esto. Tenemos que entregar el término del servicio en la puerta con una oración. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor. Note, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ser un pasillero, que es el mejor amigo del portero, en lo que a labores se trata. Es el encargado de la vigilancia, orden y organización de los asientos en los pasillos. El pasillero, imagínenselo usted, después de la puerta, ¿cierto? Se pone ahí el pasillero justo atrásito, al costado, vigilando. La mamá, imaginemos la mamá de un niño va al baño y un niño se cae. El pasillero no tendría que andar mirando así, a ver quién lo recoge. El pasillero debe ser el que auxilie. ¿Por qué? Porque los hermanos que están en la congregación, la idea es que los hermanos se concentren en el servicio, gocen del servicio, ¿cierto? Y nosotros como pasilleros seamos capaces de atender urgencias, seamos capaces, ¿cierto?, de poder trabajar en la obra. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ejemplos, un borracho en la iglesia, lo vimos, ¿cierto?, en trabajo con el portero. Un niño se cae, ¿quién tiene que estar ahí? Pasillero. Un niño hace mucho ruido, el pasillero continuo, con gracia de Dios. No decía, ya, pues cállate. No, tenemos que ir, ¿cierto? Coscorrón. Tenemos que ir e intentar que el niño, ¿cierto? Intenta meter menos ruido, decirle al niño. Si el niño no obedece, nosotros no somos padres. Y si hacemos algo más fuerte, nos vamos a ganar una discusión, lo más probable. Por lo tanto, tenemos que ir donde el papá o la mamá y decirle, mi hermana, no quiero molestarla del servicio, pero ¿nos podría ayudar para que su hijo meta menos ruido? Para que no distraiga la hermandad y se goce la hermandad. ¿Se da cuenta? Entonces son cosas muy diferentes a las que a lo mejor hemos vivido. Una hermana danzando peligrosamente. Si un hermano está de pasillero y hay una hermana danzando peligrosamente, ¿qué cree usted que tiene que hacer el pasillero? Acudir a una hermana para decirle que le ayude. Perfecto. Sí. Está bien lo que dice mi hermano, pero con un hermano. ¿Ya? Cuando hay una hermana, nosotros tenemos que tener sabiduría y decirle, mi hermanita, por favor, puede hacerle el arquito ahí a la hermana que está danzando para que no vaya a tropezarse, no vaya a caerse. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que hay muchos testigos en la iglesia
que no solo pueden pensar mal, sino que pueden hablar mal aunque yo no tenga culpa. ¿Sabe? Yo he visto testimonios de pastores que se destruyó su ministerio por personas que inventaron cagüines. Así que nosotros tenemos que ser hombres sabios para poder tener cuidado con esas cosas. Pastor necesita algo importante, adivine quién va a estar ahí pendiente. El pasillero. Porque como va a estar parado, mi pastor necesita algo. ¿Se da cuenta? Y el pasillero es aquel que se va moviendo entre los pasillos para poder ordenar, para poder organizar, ¿cierto? Y siempre velando ahí, paradito, ordenadito. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Las labores, bueno, orar previamente, al igual que un portero, tener la Biblia en caso de necesitarla, también siempre es importante tener la palabra de Dios a la mano. Puede desplazarse con sigilo por la parte trasera de la iglesia. Sigilo. Se mantiene atento, vigilante y clamando. Como le digo, todo trabajo en la iglesia merece de nuestra atención y nuestro mayor desarrollo espiritual en ella. ¿Ya? Trabajar en conjunto con el portero, atento a hermandad llegando para acomodarla, indicarle asiento, ir organizando la iglesia, acaso que se moleste lo menos posible a la hermandad que ya llegó. Hacer seguimiento de sospechas a nuevos hermanos ingresando. Tener tolerancia, autocontrol y paciencia, que es lo mismo que tiene que tener un portero, y entregar el servicio con una pequeña oración. La ofrenda. Usted ha visto, hermanos, pasar la ofrenda y otros se ponen en la mesita. Bueno, la ofrenda es el ofrecimiento monetario o material que se hace a Dios para su obra. ¿Cierto? Nosotros tenemos bien clarito que el dinero para nosotros es secundario. ¿Por qué? Porque es Dios quien sostiene a nuestra familia. Es así de simple. Dios sostiene a nuestra familia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí hay cosas que nosotros ya sabemos, pero hay otras que nos pueden ayudar mucho. Veamos cómo es la ofrenda. Comienzo en el nombre del Señor. Como todo servicio en la iglesia, se hace en el nombre del Señor Jesucristo. Se pasa la ofrenda por orden. ¿Cuál es el orden? Primero, Mi pastor. de hecho, dependiendo de quién esté. Y tengo entendido, hermano, que es de adelante hacia atrás, que el otro día cuando fuimos a la zona que tuvimos de ciclistas, me fijé en el detalle y lo comenté con el hermano, porque el hermano se cambió, se vino de adelante para atrás por un pasillo, pero después al volver hacia el otro pasillo lo hizo de atrás hacia adelante, y esa ofrenda, por lo que estamos viendo, está mal hecha de esa manera. Exacto. Primero, vamos por el orden. El orden tiene que ver con el mayor cargo espiritual que hay en la iglesia. Si está nuestro pastor y nuestro obispo, nosotros a nuestro obispo, primero al obispo, después los pastores que siguen, ¿ya? Siempre por el cargo más importante. Después, ¿cierto? Los hermanos del púlpito, todos aquellos que estén en el púlpito, ahí se les va pasando la ofrenda por orden, ¿cierto? Después a la hermandad en general, con la condición, como dice mi hermano muy bien, desde adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo voy de atrás hacia adelante, voy a pasar la ofrenda, y los hermanos, miren la ofrenda, entonces empiezan a sacar, entonces voy a estar una hora esperando que todas las filas hagan lo mismo porque no se dieron cuenta que estaba pasando el ofrendero. Ya, entonces, de adelante hacia atrás para que los hermanos vayan viendo y se vayan preparando, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, es un asunto organizacional, ¿ya? Hermandad en general, después pasa al coro, y al final, yo. Al final es el que pasa la ofrenda, siempre al final. Y con un testigo. Ojalá con un testigo, a veces no es necesario porque somos pocos, o estamos enfrente de la iglesia, ¿cierto? Y podemos echar nuestra ofrenda así que se vea que no metí la mano para sacar algo. ¿Ya? Pero la idea es que se haga siempre al final. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que nosotros estamos sirviendo a los demás. Nunca un copero se sirvió a sí mismo, por decirlo de una forma, ¿cierto? Antes que a su rey, siempre le dio prioridad al rey. El copero probaba simplemente la copita para saber si tenía veneno, pero no para tomar. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre como servidor tengo que servirle a los demás y después yo, mostrando la honra, ¿cierto? O mostrando la gloria de Dios a través de ese servicio, porque le digo al Señor, Señor, yo quiero servir a tus hijos primero y después yo. ¿Ya? Es un asunto módico.
¿Podría hacerlo en algún momento al revés? Sí, podría hacerse, nadie le va a decir nada, nadie le va a llamar la atención, pero es un asunto personal con Dios y un asunto espiritual, ¿ya? Si alguien que requiere vuelto, lo ideal es que sea al final, en este caso de la ofrenda. Ya, mi hermano, yo le traigo vuelto, porque si me pongo ahí a sacar el dinero justo cuando el hermano me pide, es mal visto. Mejor lo hago después, ¿cierto? Y siempre con un testigo. Decir Dios ama al dador alegre, la frase de la Biblia es Dios ama al dador alegre. ¿Se puede decir Dios bendice al dador alegre? Sí, se puede decir, pero considero que es más acertado lo que dice la palabra Dios ama al dador alegre. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios me bendiga o que Dios me ame? Que me ame. Que me ame. Y por consecuencia viene la bendición, siempre viene la bendición, pero debo yo recalcar siempre sobre la bendición el amor de Dios. ¿Ya? ¿Se puede hacer al revés? Insisto, sí se puede. Pero considero que es mejor, como lo dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Y después cuando el hermano ofrende, Dios le bendiga. Dice lo mismo, pero lo dice de otra forma. Al ofrendar puede decir Dios le bendiga. Al final, entregar la ofrenda en una bolsa y contada al hermano encargado. Este es un asunto de orden, ¿cierto? Y siempre cuando la vayamos a contar, lo ideal es que sea siempre con un testigo. Siempre de a dos, ¿cierto? Para que no hayan dudas, para que un hermano no comience a pensar mal, porque no es que yo haga algo malo, es que se puede malinterpretar o alguien malintencionado puede querer malinterpretar y el Señor siempre nos habla de 2 o 3 testigos. ¿Ya? Nosotros cuando le echamos la bolsita no la contamos, le echamos la bolsita y no la dejamos, nunca hemos contado. Claro, se podría hacer, pero lo ideal siempre es contarla. ¿Por qué? Porque si el hermano, no sé, pues algún hermano me acusa, yo puedo decir yo entregué tanta plata. O si el hermano que recibe también lo acusan, yo puedo decir yo le entregué a él tanta plata. Y él va a decir yo deposité tanta plata. Entonces, para evitar esos malos entendidos, es mejor contarla. En algunas zonales nos toca contar, por ejemplo, en las zonales de ciclistas siempre contamos la ofrenda porque va para el cuerpo, o sea, va para otro lugar, entonces claro. Con un papelito contadita al pastor. y contar. Sí, nunca, aquí por ejemplo, claro. la he hecho la bolsita y la dejo. Claro. Es una instancia más informal, pero insisto, esto es algo no porque esté algo mal o algo no se debe hacer, sino que es porque se puede mejorar o podemos hacer las cosas mejor para evitar problemas, ¿ya? Entonces, este taller si queremos, lo hacemos, pero es mejor hacerlo, ¿ya? Y también depende de nuestro pastor, porque nuestro pastor puede decir, no, déjelo así, no va, ningún problema. Sí, porque aquí no tenemos ayuda, uno solo no. Entonces, claro. Uno la echa la bolsita y la deja. Exacto. Sería justo cuando ya uno está dando la bendición, mi pastor nos está contando. No pasará, hermano, claro. Porque como somos menos, tenemos más confianza, como es un culto, sí. porque como que somos menos y como que no habría como desconfianza hacerlo, porque cuando estamos en la iglesia, se fijaba que poníamos la mesa. Sí, bueno, allá también, en el gimnasio también, cuando me ha tocado igual, también lo echamos en la... Pero, habemos 2, lo echamos, no la contamos, sino que lo echamos en la bolsita y de ahí se la pasamos al hermano encargado. Claro. Pero la diferencia es que hay 2, y como ya yo hablé de los testigos, ya si no claro, se cuenta, es una opción. Pero hay los 2, o sea, una reemplaza a la otra, yo creo. Porque hay 2, no se cuenta. Pero no se hagan tanto problema por el asunto Ya como debe ser. Ya quedamos con la duda que sí. Se lo digo de la siguiente forma. Nosotros hemos hecho muchas cosas mal desde que llegamos a la iglesia. Sí. Muchas cosas mal o muchas cosas que hacemos que podríamos mejorar. Tómelo usted como esta una instancia en donde podemos hacer las cosas mejor o podemos ir superándonos, ¿cierto? Y llegar a ser un cuerpo de voluntarios que tenga un poquito más de quizás de tino o quizás un poquito más de preocupación y comenzamos a hacerla de una forma un poquito más organizativa. ¿Ya? Entonces, la mesita. ¿Cierto? Ahí busco una mesita y la pegué. Está bonita. Entonces, también se comienza en el nombre del Señor. Antes de ofrendar, estar preparados en la mesita para posicionarla al frente. Lo ideal no es que mi pastor diga se va a pasar la mesita y vayamos, ¿cierto?, a buscar la mesa. No, lo ideal es que cuando esté terminando la oración nosotros ya estemos posicionados listos para la mesita o los 2 hermanos que estén. Entonces van, ¿cierto?, a agarrar la mesita
Y cuando diga, se pasa a recibir la mesita, la ofrenda, ¿cierto? De la mesita, yo vaya llevando la mesita y ya esté casi listo instalado al frente. A medida que van pasando a ofrendar, decir, Dios ama al dador alegre o Dios le bendiga, ¿cierto? Ser atento con eso. Si alguien requiere devuelto, se le puede entregar al instante porque hay testigos, ¿cierto? Y se puede hacer eso para evitar después aglomeraciones o evitar después distraer en el servicio. Yo ofrendo al final y ojalá con testigos que como son dos, no hay problema. Siempre contar dinero entre dos y lo mismo, entregar la bolsa en ofrenda y ojalá contada al hermano. Problemas y conflictos en las labores eclesiásticas. ¿Qué problemas podemos tener? Mire, envidia. Envidia. ¿Sabe qué? Nos enteramos el otro día con mi esposa que andaban hablando de nosotros. Y una persona que nunca había invitado a nuestra casa estaba hablando de algo de la casa. Y nosotros no sabemos por qué. Alguien debe haber dicho algo por fuera, pero muchas veces estas cosas se van a presentar por envidia, por celos, por altivez, por soberbia, por chisme, por habladuría, etc. Pero aquí es lo que voy yo, que nosotros como voluntarios en la obra siempre vamos a tener estas cosas. Pero nosotros debemos ser sabios para entender qué hacer. ¿Qué hacer? Si ese chisme, ese problema de envidia hace que yo en algún momento deje de ocupar un cargo, deje de hacer algo, ¿sabe lo que pasó? Que el enemigo intentó utilizar a alguien para dañarnos y lo logró. Pero si nosotros a través de todo esto somos voluntarios, voy a decirlo de esta forma, de corazón, así como alguien apoya un equipo, no, yo soy colocolino corazón. Bueno, si somos voluntarios de corazón, nosotros vamos a seguir adelante, porque sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que nos vamos a enfrentar a estos problemas y conflictos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Y cuidado con esto, porque ni siquiera el ponerse en un púlpito y hablar contra eso está bien. ¿Por qué? Porque significa que yo no estoy dejando al Espíritu de Dios hablar lo que Él quiera. Lo que estoy haciendo es manipulando la situación para yo desahogarme, descargarme o de querer que los hermanos dejen de hablar de mí. Cuidado con eso. No se nos olvide que Dios es nuestro testigo. En el cielo está nuestro defensor. ¿Ya? Entonces nosotros lo mejor que podemos hacer es hacer caso omiso a esas cosas. Hacer caso omiso. ¿Ya? Ni siquiera es necesario, yo creo, en problemas mínimos ir a nuestro pastor o ir a un hermano oficial, porque son problemas que siempre van a pasar. A mí me han hablado un montón de cosas, hasta gays dijeron que era yo cuando llegué a la iglesia. Bueno, ahora estoy casado. No pueden decir lo mismo. Celos a otros. Mire, es interesante esto, y disculpe que me extienda un poquitito, pero imagínese un hermano que tiene un auto nuevo. Y nosotros vamos, ¿cierto? Y digo, el autito que tiene el hermano, ojalá lo tuviera yo. ¿Qué pasa ahí? No está mal el deseo de tener quizá un auto, pero ¿sabes lo que hay ahí? Estoy yo diciendo, Dios, estoy desconforme con lo que tú le diste a ese hermano, porque yo lo merezco. No. ¿Se nota? ¿Se da cuenta? Nuestro corazón, nuestra mente, piensa eso, y a Dios no le agrada. No. Entonces tenemos que tener cuidado con los celos a otros, de otras cosas. Oh, qué linda la Biblia del hermano, pero el hermano ni la lee. Son cosas que no decimos así, pero Dios lo sabe, ¿cierto? Y todas esas cosas, ¿saben lo que causan? Divisiones. Porque ya tanto que digo, no, el hermano no sabe nada, no, el hermano siempre hace esto. ¿Saben lo que va a pasar cuando yo vaya a saludar al hermano? Lo voy a saludar con rechazo. Y comenzó el enemigo a sembrar en nuestro corazón lo que nosotros no debemos tener ahí. Altivez, soberbia, yo soy el mejor. No, ahora yo doy talleres a los voluntarios. Creyéndome el cuento y no me doy cuenta que todo lo que puedo aprender, simplemente lo aprendí de un librito que lo escribieron judíos hace 2000 años atrás. Y que Dios se lo había revelado a ellos. ¿Qué gloria tengo? Ninguna. Ninguna. Entonces, debo aprender también a no ser altivo, a no tener soberbia. No soy yo el mejor, no, yo tengo que ser el más bajo de todos.
¿Qué es lo que pasó? Llegó la mamá de Juan, ¿cierto? Y le dijo a Jesús, deja que mis hijos se sienten a la diestra tuya, uno a la derecha y a la izquierda cuando esté en tu reino. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Eso mi Padre lo da. Y el que quiera ser grande, primero sea el más bajo de todo, el más humilde, el que más pisotee, ese que lucha abajo, ese va a ser el más grande en el reino de los cielos, el que sirva a los demás. Pero aquel que es servido va a estar de lo último. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cierto? Que el Señor nos ayude. Palabras desmedidas. Cuidado con las palabras desmedidas. A veces somos fuertes para contar cosas a los hermanos. A veces queremos hacer un chiste, una broma y sale la broma pesada. Tenemos que tener cuidado con eso. Si es necesario, pedirle perdón. Perdón, mi hermano, no quise hacer esta broma así tan fuerte, a lo mejor se molestó. Intentar siempre apaciguar lo que sucede. Chismes. Ya lo hablamos. Cuidado con eso. Habladuría, murmuraciones. Cuidado con eso. ¿Cierto? Bromas malinterpretadas. Ay, ay, ay. Yo conozco muchas historias de bromas que han hecho y se han malinterpretado. Por el hermano intentar decir algo, ¿cierto? El hermano se siente mal y tenemos que tener cuidado con lo que decimos. El otro día escuché que decían, este es el hermano Cometa Halley. ¿Por qué? Porque pasa una vez cada 70 años por la iglesia. Bromas pesadas. ¿Y el hermano cómo se sentirá con eso? ¿Cierto? El hermano Cometa Halley. El Señor nos ayude. Bromas malintencionadas. Aquí ya estamos hablando de una maldad de adentro del corazón. Tengamos cuidado con eso. Bromas malintencionadas, lo repetí. No importa. Poco temor de Dios. ¿Cierto? Yo tengo que saber a quién estoy sirviendo. Y cuando no tengo temor de Dios, hago lo que sea. Pienso que esto es una organización, que es un club cualquiera, ¿cierto? En donde yo pueda hacer y deshacer. No, tengo que yo tener temor de Dios. Concluir o interpretar mal otras charlas. Muchas veces por andar de chismoso pienso que estaban hablando de mí. O mirar a los hermanos, se están riéndose de mí. Y yo comienzo a tener rechazo hacia los hermanos. Tengo que tener cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si yo veo eso y yo comienzo a tener rencor, el problema ya no es de ellos con Dios. El problema ahora es mío con Dios. Porque eso logré que me afectara y que yo estuviera mal con Dios. Comienzo a pensar mal del hermano y a Dios no le gusta eso. Entonces, ojalá mi pensamiento lo mejor hacia el hermano, no concluir cosas que no sé, ¿ya? Malentendidos, falta de comunicación y comprensión. Cuidado aquí, la falta de comunicación es importante porque la falta de comunicación, imagínense, si en un matrimonio el no comunicarse hace daño, imagínense en la iglesia, ¿cierto? Actitudes. Tenemos que tener cuidado con nuestra actitud. Nosotros tenemos que adaptar nuestra actitud a lo que Dios quiere. Y no, yo nací así, muero así. Nací chicharra, muero cantando. No, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Miradas malinterpretadas también. Malinterpretamos miradas. Falta de esfuerzo por amar. Ahí caemos todos, yo creo. Que el Señor nos ayude. Solución. No siempre es necesario resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Muchas veces agravamos el conflicto. Note qué importante. Se lo voy a leer de nuevo para que lo entienda. No siempre es necesario resolver los problemas a los que nos enfrentamos, ya que muchas veces agravamos el conflicto. Nos sugestionamos por cosas que realmente son sola nuestra percepción, no son realidad. Y mientras más queramos resolver, lo empeoramos. Pero ¿sabe que hay una fórmula mágica para resolver los problemas? Que el Señor nos ayude. Mateo 18, 15 al 18. Jesús nos enseña y nos dice, leamos. Si tu hermano peca contra ti, comete un error contra mí, ¿cierto? Que yo considere que está mal. Ve a solas con él y hazle ver su falta. No es lo mismo ir y hacerle ver mi falta diciéndole, oiga, mi hermano, usted está hablando en contra de mí, porque estoy yo enfrentando orgullo con orgullo. Y siempre y cuando me enfrento orgullo con orgullo, hay una pelea devastadora. ¿Ya? Entonces debo ir humildemente, mi hermano, a lo mejor lo malinterpreté, pero pienso que esto hizo mal, ¿cierto? Hablar yo personalmente cuando el problema sea más grave. A veces hay que dejarlo pasar. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Gloria al Señor, termina ahí, punto. Pero si no es así, lleva contigo a uno o dos más, que en este caso vendrían siendo oficiales, ¿cierto? ¿Saben? Mi hermana, quiero hablarle enfrente de mi hermano oficial y hermanos oficiales me gustaría que nos ayudaran porque yo amo a mi hermana, amo a mi hermano, pero pasa lo siguiente. Con uno o dos más testigos, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia.
Pero esto no nos compete a nosotros, le compete a mi pastor. Si mi pastor determina que este problema es un problema que afecta a la iglesia, mi pastor va y dice, iglesia, tengan cuidado con esto. Si la iglesia no hace caso, ¿cierto? Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. O sea, Jesús está diciendo, déjalo ahí. Que el Señor nos ayude. Esa es sabiduría. Sabiduría de Jesús. Todo lo que te dice en la tierra quedará atado en el cielo. Todos los nuditos que nosotros hacemos acá en la iglesia se atan allá arriba. Y todos los nudos que nosotros desatemos acá en la tierra se desatan en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras yo más haga enemistad acá en la iglesia, Dios todo eso lo tiene contemplado. Dios lo sabe. Y Dios un día cuando vayamos a juicio, porque vamos a ir a juicio, es distinto que no seamos condenados en el juicio, pero vamos a ir a juicio y todas estas cositas van a salir a la luz. Sea bueno o sea malo. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Amén. La coordinación. Ya vamos a los últimos tópicos. La coordinación. Hay diferentes tipos de coordinación. Puse 5. Pueden haber más como un servicio fúnebre, etc. Pero puse 5. Mira el primero, que tiene que ver con una escuela dominical. Aquí hay una diferencia importante entre predicar en una escuela dominical o coordinar una escuela dominical y coordinar lo que es un servicio de semana, un servicio general de domingo, un servicio de cadena de oración. ¿Ya? Si yo estoy en un funeral, no puedo coordinar el funeral de la forma en que yo estoy haciendo un servicio de semana o un servicio de día domingo. Son distintas instancias. Y yo como coordinador debo adaptarme a lo que Dios me tenga delante. ¿Ya? A ver, le explico de esta forma, que me pareció bonito el ejemplo, que usted lo puede leer en algún momento ahí. Pero resulta que si yo soy un bebé, no, hay un bebé, y el bebé tiene 6 meses, el bebé no sabe hablar. ¿Usted cree que Dios va a tomar a ese bebé de 6 meses para hablar? No. Podría hacerlo, sería un milagro, pero lo más acertado es que Dios utilizaría a alguien que ya sabe hablar, que sería un hermano adulto, un hermano niño incluso. Dios podría utilizarlo para hablar a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros mientras más capacitados estemos aprendiendo estas cosas, Dios más nos va a poder utilizar. Dios más va a poder avanzar en la obra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a lo que Él quiera. ¿Y qué tiene que ver esto con la coordinación? Que si yo soy un coordinador y yo me pongo en las manos del Señor en los momentos indicados y con la actitud indicada, todo va a ser diferente. No es lo mismo un coordinador que venga, vamos a iniciar este servicio en el nombre del Señor Jesucristo y canta el coro. No es lo mismo a alguien que tenga cierto la gracia y tenga el deseo de entregarse en las manos de Dios y decir, vamos a iniciar el servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a cantar y adorar al Señor junto al coro. Es distinto. Entonces yo debo aprender a adaptarme a lo que Dios quiera. ¿Ya? Escuela dominical, tenemos ahí la forma en que se hace, no le voy a dar mayor importancia y usted lo puede leer, ¿cierto? Y se va a llevar esa hojita, así que lo va a tener en su hogar. Tenemos el servicio de semana, tenemos el servicio general de día domingo, que ahí está toda la forma en que se hace. Tenemos el servicio de cadena de oración, que aquí me encuentro que interesante porque algunos hermanos preguntaban. Bueno, se inicia, ¿cierto?, en el nombre del Señor Jesucristo, se da lectura a algún versito, algún salmito, cortito, no el 119 y leerlo todo, ¿ya? Cortito. Oración de presentación, todos juntos orando, Señor, perdónanos por nuestros errores, te pedimos que nos prepares para que escuchen nuestras oraciones. Lo que aprendimos en el primer taller, hacerlo, ¿cierto? Y después comenzamos con nuestras oraciones individuales, siempre con alguien, ¿cierto?, que vaya guiando las oraciones. Que el Señor nos ayude. Servicio, predicación a la calle, y también tiene usted la estructura por si hay alguien que la necesita o la quiere, ahí está. La coordinación, claridad en la coordinación. Veamos. Preparación previa desde el hogar. Yo no puedo llegar a coordinar un servicio como si fuera cualquier cosa. Debo tener una preparación previa en el hogar. ¿Ya? Es un servicio importante, solemne, en donde yo quiero que Dios me utilice como un puente. El coordinador es el puente que utiliza, que lleva a los hermanos de la vida carnal a la vida de Dios, a la vida espiritual. ¿Ya? Entonces el coordinador tiene que ser alguien que sea capaz de guiar a la congregación a la adoración.
¿Ya? El coordinador no es alguien que coordina por coordinar y para que haya un servidor. El coordinador debe llevar a la iglesia a la adoración. Y esto no involucra que el coordinador tenga que hablar y decir cosas que... contar historia. El coordinador no está para eso. El coordinador lo único que hace de alguna manera con su voz, con su preparación, es guiar a la iglesia a Dios. ¿Ya? No es la forma, insisto, no es la forma necesariamente. En mi corazón, como esté conectado yo con el Señor, si yo amo a Dios, nunca voy a andar como coordinador enojado, molesto, así diciendo, no, siempre voy a andar con la disposición de que Dios haga que la iglesia se manifieste su poder ahí. ¿Ya? Entonces me preparo desde el hogar, desde mi hogar, debo orar, ¿cierto? Pedirle al Señor, úsame, Señor. Informarme de himnos o cualquier oportunidad extra protocolar antes del servicio. ¿Cierto? No preguntar, ¿qué nos vamos a cantar? La idea es que siempre, ¿cierto? Vaya yo y le diga a mis hermanos, ¿tienen los himnos preparados? Si no los tienen, ya ahí no es asunto, no es problema mío, ¿cierto? Pero siempre intentar prepararme para que de arriba sepa yo lo que haya que hacer y no tenga que improvisar lo que haya que hacer. ¿Ya? Oración personal previa a coordinar, ya sabemos que antes de hacerlo uno se pone a orar. Inicio en el nombre del Señor Jesucristo. Todo coordinador, toda coordinación se inicia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Himno. No olvidar decir el número. Muchas veces algunos hermanos se olvidan y nosotros, ¿qué himno? ¿Cierto? Oración, solo por el motivo de orar. Esto lo vimos en el primer taller. Recuerde que la primera oración es de presentación. Es para que la iglesia, ¿cierto? En la iglesia salga todo lo malo, ¿cierto? Todo lo que es ajeno a Dios salga y Dios se manifieste en el servicio. Por eso se ora en la primera oración por el portero, por eso en la primera oración se ora por el coro, por eso se ora por los servicios que se van a hacer, porque la idea es preparar toda la congregación en el ámbito espiritual, cambiarlo del ámbito físico a ponerlo en un ámbito espiritual. Para eso es la primera oración. Solo por el motivo a orar. No puedo yo estar pidiendo, ¿cierto? Por la palabra, Señor, ayuda a la exhortación de la palabra en el sentido de que después se va a orar por eso. No puedo estar, Señor, gracias por este servicio, porque estamos terminando bien si estoy comenzando recién el servicio. ¿Se entiende? A eso voy. No puedo yo ponerme a pedir por mi casita o por el terreno cuando después voy a orar yo por el terreno. Tengo que tener un orden. La idea es que sea siempre por el motivo por el que tengo que orar. Los avisos. Cuando el día martes y jueves se dan los avisos desde este lugar, ¿quién los tiene que dar? El coordinador. Por lo tanto, el coordinador tendría que, antes del servicio, ¿cierto? Y no estar ahí en el servicio, hay reuniones, ¿cierto? O estar preguntando el miércoles las 2. A todos nos ha pasado, a mí también me ha pasado. No digo que no, así que no se sienta solo si le pasa eso, porque a mí también me ha pasado. Pero el Señor nos anima a ir mejorando. Entonces, siempre preparémonos, ¿cierto? Con todo eso. Anotarlos, verlos, no pedir ayuda. Tener ahí celular, un papelito anotado con los avisitos siempre. Ofrenda o mesita, indicar que se pasará. A veces, casi siempre voy a decir, se me olvida a mí decirla, se pasa la ofrenda final, ¿cierto? O la ofrenda... Y Dios a maldador alegre, se me olvida. Error mío. Tengo que, si se me olvida, lo anoto, lo destaco. Hago algo para que no me pase. Final, entregar servicio a mi pastor. Si no está mi pastor, se le entrega a un hermano oficial. Si no está mi hermano oficial, a quien predicó, se le entrega el servicio para que dé el final, ¿cierto? Y si mi pastor le indica tal hermano pide la bendición, nosotros obedecemos a lo que mi pastor dice. ¿Sí? En el punto que habló usted en el punto atrás, en el de que habló ahí de en el himno no olvidar decir número. Sucede que hubiera sido bueno que aquí hubieran estado muchos coordinadores o predicadores, que no han estado, desde el principio no han estado, porque muchos cometen el error y dicen vamos a cantar el número 62. ¿Qué? Yo no quedo así y no lo dicen fuerte, ni siquiera se escucha, o no lo dicen como dijo usted. Claro. Pero como no están, no sé qué se le irá a recordar, porque y eso sabe que, y nos pasa semana tras semana en las reuniones que no lo dicen claro, el himno 202, por ejemplo, que se escuche, sino que tenemos que decirle al hermano, ¿qué número dijo? ¿Qué número es? O lo dice de repente una vez, bueno, ahí estamos atentos. Es lo mismo y también sucede en otro punto de los coordinadores que
También cuando se va a dar la lectura de la palabra, que se tomen un minutito, un segundo, para que todo lo que dice, busque usted Lucas tanto, amén, la tiene y sigue, pero no espera que digan amén, por mano. Claro. Que ya la tenemos, que estamos apercibidos, ¿no es cierto? Entonces esas cositas es bueno porque siempre yo me he dado cuenta que hay hermanos buscando, preguntándole a otro dónde está la palabra y todo. Yo entiendo que nosotros tenemos que estar atentos, los que estamos ahí, pero también debe haber un lazo a lo mejor de no ser tan apresurado. Claro. Y eso serviría simplemente que hubieran ido mucho más acá escuchando. Claro, esta charla. de hecho son bastantes detalles en los que podríamos ahondar cada vez más, sin embargo, como es voluntario, entonces, bueno, de todas maneras, el trabajo no está pensado para que acabe acá. No. El trabajo está pensado, ¿cierto? Porque estamos grabando con dos partes, una es para que los hermanos que quieran vernos, ¿cierto? Y la otra la vamos a utilizar dando videos, dando extractos de video para ir compartiéndola y subiéndola para que los hermanos vayan viendo esto. Qué bueno. No queremos, ¿cierto?, ir obligando, sino que lo queremos es que Dios los seduzca con la palabra, con los talleres, Dios comienza a mover los corazones y vengan por voluntad propia, así como nuestras hermanas, ¿cierto?, por voluntad quisieron quedarse, y gloria al Señor por ello, me pone muy alegre. Entonces, eso respecto a la coordinación. También hay simbología para los coordinadores. Simbología para repetir el coro. ¿Alguien sabe de los coordinadores que coordinamos nosotros acá cómo se hace para repetir el coro? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si usted ve en el himnario, el coro está en negrita. Entonces es como decir, el destacado, el coro. Entonces cuando nosotros como coordinadores queramos repetir el coro para decirle a los hermanos coristas, ¿cierto? Entonces lo hacemos así. ¿Ya? Para repetir estrofas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ahora si ya el himno tiene 6 estrofas, si tiene 6 estrofas, por ejemplo, como el cuán firme cimiento, se puede decir también la última, pronunciando bien, última. En vez de decir la 6, última. ¿Se repite el coro? Coro, se repite el coro. C. Claro, claro, es como una C, sí, el coro. ¿Ya? Repetir la estrofa, 1, 2, 3, ¿cierto? Terminar el himno. Para terminar el himno, cierro el himnario. La idea es que lo vea el coro, que ellos son los que tienen los instrumentos, ¿cierto? Pero también puedo mostrarle a la congregación. Terminado. Algo importante, se me olvidó. Ya, pero no importa. Actitudes y aptitudes correctas en la coordinación. Actitud tiene que ver con lo que yo hago, ¿cierto? Como mi forma de actuar. Pero la aptitud es lo apto que yo puedo ser para tal tarea. Por lo tanto, si yo soy apto para hacerlo, es porque tengo la capacidad y el conocimiento y el poder espiritual para hacerlo. Primero, tengo que tener una conexión física, emocional y espiritual con Dios. Noten, aquí hay una gran diferencia en la forma, y se lo voy a explicar en la predicación. Pero aquí tenemos la conexión física. Yo, mi cuerpo lo adapto, ¿cierto?, para hacer las cosas delante del Señor de la forma más ordenada posible. ¿Por qué me puse yo el día de hoy ropa entre comillas formal? Porque voy a trabajar con mis pantalones, pero ¿por qué me puse así? Porque yo no vengo a mostrarle a usted, sino que vengo a agradar a Dios, quiero conectarme con Dios. ¿Por qué vengo con terno a la iglesia? ¿Por qué vengo con ropa? Muchos lo hacen porque hay que hacerlo, pero otros correctamente lo hacen para venir al Rey de Reyes y Señor de Señores de la mejor manera, utilizando el mejor perfume que tengo para mi Dios, aunque los demás me vean, pero es para Dios, ¿ya? Entonces mi conexión física tiene que estar como coordinador, acorde al momento, con una buena presentación personal, ¿cierto? Con una buena disposición, con un cuidado emocional. No puedo yo no tener emoción ahí. No es lo mismo tener emociones, utilizar las emociones, que ser un emocionalista. Es distinto, el enfoque es distinto. Cuando yo soy emocionalista es porque quiero todo el rato la emoción como punto clave. Pero cuando yo utilizo la emoción es porque mi ser, mi alma está conectada con la verdad del Evangelio. Le digo yo, ¿quién no se goza cuando entiende que Cristo murió por uno? ¿Quién no puede conectar su corazón a esa gratitud tan grande que Dios tuvo?
Entonces, si usted coordina un servicio y lo hace sin emoción, algo está pasando en su corazón, que en su corazón no tiene esa gratitud, no tiene ese poder que tiene que tener cuando lo hace. ¿Ya? Entonces tiene que haber emocionalidad, tiene que haber un gozo. Así como ahora yo estoy así inspirado haciendo esto, tiene que haber así una emoción. Y espiritual con Dios. También debe haber una conexión espiritual, en donde no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere hacer. No es si yo quiero repetir el himno, es que Señor, a lo mejor tú quieres moverte en la hermandad. ¿Ya? Entonces cuando se coordine, tengo que poner ojo. Si hay manifestación del Espíritu Santo, yo como coordinador debo saber que no debo detener el himno si es que Dios ahí está trabajando todavía. Repito el himno, no importa que lo repita 4 veces. ¿Ya? Pero tengo que dar espacio a que el Señor se manifieste. Ahora, no se olvide usted de la clase número 2 que tuvimos, que el Espíritu Santo no es desordenado, se sujeta. Por lo tanto, si hay un hermano desordenado, yo puedo parar el himno. Puedo detener la adoración. Pero debo ser sabio para ello, no hacerlo de la forma, porque después los hermanos pueden hablar, pero entender, ¿cierto? Ser sabio. Usted sabe, ya hablamos esto en el segundo taller, debemos ser sabios para esto. Pero si está la manifestación del Espíritu de la forma correcta, puedo darle auge a que el Espíritu siga. Pero como el Espíritu Santo se sujeta, Él no es quien pase a llevar al que está delante, no. Si el Espíritu Santo necesita hacer algo, va a ir primero donde mi pastor, que es la autoridad que Dios tiene en la iglesia, y el Espíritu Santo va a someterse a la autoridad de la iglesia. Incluso si mi pastor dice, no quiero que se diga esto, y si Dios lo mandó, la responsabilidad es de mi pastor, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo se sujeta. Por lo tanto, si no para la manifestación, yo puedo, ¿cierto?, terminar el himno y decir, cantemos un corito de adoración o un coro de adoración. ¿Para qué? Para que se vaya calmando, ¿cierto?, la emoción, la situación, y el Espíritu Santo también vaya concluyendo el trabajo que está haciendo, ¿ya? Porque así trabaja el Espíritu Santo, y Dios nos tiene por misericordia, pero tenemos que tener cuidado porque a veces se está manifestando el Espíritu, paramos el himno. Me ha pasado muchas veces. Y como jefe de coro, como tenemos libertad al coro, cuando era jefe de coro, también a veces paraba los himnos y los hermanos querían seguir glorificando. Son errores de los que uno va aprendiendo, ¿ya? Pero porque nadie lo dijo tampoco, entonces uno tiene que aprenderlo así. Bueno, ahora gocémonos porque el Señor nos lo está enseñando, ¿ya? Ser puente entre Dios y la iglesia, importante. El temor de Dios no es lo mismo que nerviosismo. Cuando un hermano dice, ¿cierto? Oh, no, me gritaban las piernas por temor de Dios, cuidado, a veces nerviosismo. El nerviosismo es cuando yo, ¿cierto?, tengo preocupación, estoy ansioso, tengo ese, ¿cierto?, que no es lo mismo. Porque años después de estar predicando nos suben con las mismas piernas temblando, ¿cierto? O sea, ya no están con nerviosismo o no están con temor de Dios. Entonces, ¿se da cuenta, no? Entonces debemos entender que el temor de Dios es el respeto que yo le tengo a las cosas de Dios. El temor de Dios muchas veces se presenta cuando yo voy a subir un púlpito. Y si subo al púlpito y subo, puedo estar muy nervioso, pero a lo mejor no tengo temor de Dios. No, cuando usted dice temor de Dios es lo mismo cuando yo digo que yo soy temeroso de Dios. Es lo mismo, pero es muy profundo el temor de Dios. Podríamos utilizar una clase para eso. Pero muy profundo el temor de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver el temor de Dios con quién es Dios y quién entiendo yo que es Dios, ¿ya? Es un miedo para los que pecan deliberadamente y es un respeto para los que son cristianos, en pocas palabras, ¿ya? Humildad. Yo he visto personas en el púlpito así, apoyado así, hablando con la hermandad en un servicio normal. Todos los hermanos estaban así, entonces no recibían y se entendía que a esa persona le faltaba algo, el temor de Dios. No por el temor de cómo uno se ponga en el púlpito, el temor de cómo los demás me están viendo. Porque dice Pablo, si algo yo como y le hace daño a mi hermano, mejor no lo como para no hacerle daño. No sea que mi hermano se pierda por causa mía, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener cuidado de la hermandad, de quienes me ven. Tener conocimiento del protocolo, ya lo sabemos. Saber qué viene. Tener conocimiento de los avisos, ya lo sabemos. Lenguaje claro y contemporáneo. No puedo ser un coordinador bueno si es que no me adapto a la situación. Imagínense, ¿cierto? Voy, a modo de ejemplo, a una iglesia en Haití. En Haití hablan creol. Y yo voy y empiezo a hablar en español. No, ¿qué?
Es lo mismo que pasa en la iglesia. Yo voy a una iglesia de Puente Alto, por ejemplo, y quizás va a ser una iglesia pobre en un lugar donde no hay mucha educación. A lo mejor yo voy a tener que hablar y adaptarme a su vocabulario para que me entiendan. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que tener cuidado y ser claro en un lenguaje claro y contemporáneo. Hay hermanas ancianitas que no tienen ni idea de lo que es exégesis, hermenéutica, escatología, que son cosas bíblicas, por decirlo así. Y se imagina, yo les comienzo a hablar a ellos así. No le va a entender nada. Claro, no, es que hermenéuticamente, teológicamente, nosotros vemos que la escatología está un poco desarrollada. ¿Qué dijo el hermano? ¿Se da cuenta, no? Tenemos que tener lenguaje claro y contemporáneo. Postura correcta, cualquier otra se puede malinterpretar. Lenguaje corporal expresivo, mi conexión física también. La coordinación, errores generales. Orar por lo que no debo, cuidado. Salirme del protocolo de reunión, cuidado. Actitud indiferente hacia los demás, cuidado. Usar lenguaje coloquial. Yo he escuchado hasta alguna grosería desde el púlpito. Cuidado, ¿cierto? Que nos puede pasar si es que en nuestra casa estamos acostumbrados a decir cosas que no debemos. Cuidado. Omitir el protocolo, no saber los avisos, no prepararse, mala presentación personal, muletillas. Yo estoy seguro que a algunos predicadores nosotros les tenemos algunos chistes porque siempre dicen frases repetidas. Estoy seguro. Empezando por mí. Y hay frases que yo también siempre digo y me encuentro que las repito. El otro día nos estábamos estudiando con mi hermano Hernán las muletillas que uno tiene. Y yo también tenía muletillas. También tengo muletillas. Entonces, tenemos que tener cuidado con las frases repetitivas que decimos sin sentido. ¿Por qué? Porque los hermanos también puede ser ocasión de caer. Porque a veces, se imagina, o sea, se ha dado cuenta cuando estamos orando y decimos, pero es que Señor, porque Señor, y Señor, y Señor, uno se va desconcentrando por esas cosas. Por eso es mejor tener cuidado y dominar esas cosas. Decir algo que no sé, si no lo sé, no lo digo. No sé qué va, no lo digo. Hay un aviso, pero no sé si es verdad. No lo digo. Ponerse a predicar y no a coordinar. ¿Has visto a veces coordinadores que se ponen, no, que aquí, ya? Tenemos que tener cuidado con eso, porque los coordinadores coordinan, ¿cierto? No predican. Cuidado con la historia. A veces puede uno mandarse una frasecita de coordinación. Dios nos ama, animémonos, gocémonos. Que no está mal, estamos intentando conectar, ¿cierto?, a la iglesia con el Señor. Pero de ahí a más tenemos que tener cuidado. Llamar la atención desde el púlpito. El púlpito no se utiliza para llamar la atención de nadie. Se utiliza para predicar la palabra y para coordinar los servicios que son de adoración al Señor. No dar gloria a Dios mientras los demás la dan. ¿Cómo esto? Vamos a dar la gloria al Señor. Mi hermanito sabe qué pasa en el himno porque se me olvidó. Yo también tengo que dar la gloria a Dios. Estoy coordinando el servicio. Debo ser el que dé el ejemplo en el servicio. Y después, un segundito. Disculpe, mi hermano. ¿Ya? Porque son cosas que pueden pasar. Delegar la primera oración. Nunca delegue la primera oración. La primera oración la hago yo. ¿Cierto? Yo soy el responsable de esa primera oración. Las demás podría delegarla, ojalá no siempre, pero también podrías delegarla. Oración muy larga. Intente no orar tan largo en las oraciones de la iglesia. Lo que Dios nos pide que oremos. No se extienda mucho. Oración desconcentrada. A todos nos ha pasado, yo creo. No hacer descargos personales ni contagiar disgustos. La predicación, que este vendría siendo ya casi el último tópico. Métodos de predicación y enseñanza. Mire, con respecto a la coordinación, hay un punto que a veces los coordinadores, en lo personal los coordinadores, quizás no lo sabemos, o algunos no lo saben, pero lo han escrito por otros coordinadores antiguos que lo han visto. Que el tema de cuando están cantando la alabanza, y está con mi pastor, y la alabanza ya está en la última estrofa, y ya terminamos el coro. Generalmente los coordinadores, en mi caso, miramos a mi pastor, si el pastor cierra el himnario y lo deja, es porque ya el himno... Perfecto, buen punto. Y hay otros coordinadores que de repente sí, y entonces, esa es la pregunta. Bueno, yo generalmente miro a mi pastor y mi pastor ya cuando lo deja. A veces mi pastor no, mi pastor está con todo el gozo. Y a veces uno como coordinador, si ve a mi pastor que está con el y está la presencia del Señor, uno tiene que repetir el coro, repite la alabanza. Perfecto, de hecho no tendría para qué decirlo, claro, porque ya lo dijo usted, mi hermano, pero es verdad.
es verdad, nosotros tenemos que siempre poner ojo. Si nosotros estamos en perfecta comunión espiritual con Dios, no vamos a necesitar decirle a nadie. Claro. Y si estamos en perfecta comunión espiritual con mi pastor, no vamos a necesitar decirle a nadie. Pero como no lo vamos a estar nunca o casi nunca, porque somos tan humanos, tan faltos y coordinando nos preocupamos y tenemos cosas... Entonces, como dice nuestro hermano, nuestro pastor casi siempre va a guiar la reunión. Si él, cierto, no ha cerrado el himnario y cuando ya va a empezar o terminar el himno, mi pastor no lo ha cerrado, se repite una estrofa. Ya se va repitiendo, ¿por qué? Porque el Señor lo va guiando a él también. ¿Ya? Y cuando él lo cierra ya se entiende que el Señor hasta ahí llegó el servicio. Siempre es una buena guía nuestro pastor. ¿Ya? Gracias, mi hermano Alejandro. Métodos de predicación y enseñanza. Aquí esto es lo último, pero quiero que me vaya poniendo atención. No es lo mismo predicar un día martes, a un día jueves, a un día domingo o hacer una escuela dominical. Usted me ve aquí, que a lo mejor a veces me inspiro y empiezo a explicar un poquito más en alta voz porque el Señor también llena mi corazón a través de esto. Pero resulta que el día de hoy yo no estoy predicando. Usted está viendo que yo estoy enseñando. Cuando yo estaba en una escuela dominical, tampoco me pongo a predicar como un día jueves, un día martes, un día domingo, sino que me pongo a enseñar a ver detalles. Hay estructuras diferentes. Yo no puedo, cierto, subirme al púlpito y hacer una escuela dominical, porque la estructura de nuestros servicios no son esas. ¿Ya? Es lo ideal. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay distintas formas de predicar? Sí, hay distintas formas de predicar. Hay algunos hermanos que entienden las cosas de otra forma y es respetable. Mi pastor también lo respeta, lo tolera y lo aprueba en sí. Sin embargo, nosotros debemos comprender que los servicios de día martes, jueves y domingo están realizados para añadirle una gota más de emocionalidad. O sea, que mi emoción se conecte con el Espíritu Santo. No ser emocionalista, lo repito, sino que conectarse con el Espíritu Santo. Entonces, en un día domingo yo tengo una predicación profunda. No una predicación de día martes o día jueves. El día martes y día jueves pueden ser 20 minutos y está bien, ¿ya? Pero debo yo entender que el día domingo es una predicación más profunda. Tengo que hablar de un contexto general de la palabra. Y aquí, en otro taller que van a venir más adelante, vamos a hablar de todo esto, de cómo predicar, qué tipo de discurso hay para predicar, porque hay distintas formas de predicar. Puedo predicar verso a verso, puedo predicar por tema, puedo predicar de un versículo añadiendo otros personajes. Hay distintas formas. Pero yo debo entender que siempre debe haber una preparación profunda para un día domingo. Aplicación a nuestras vidas es más emocional. Pero si usted lo compara con una escuela dominical, preparación profunda, con textos específicos. Usted ve que si yo predico acá de Hebreos, probablemente no me voy a meter en profundidad a los contextos o al tiempo de los hebreos, porque voy a intentar aplicar la palabra en la iglesia. Pero en una escuela dominical yo debo entender el contexto específico. Ahí está. Contexto específico. Datos explicativos que me enseñen en qué contexto está hablando la palabra. Aplicación en tiempo antiguo y actual, menos emocional, más docéntico, más de enseñanza. Me faltó el título. Más de enseñanza. ¿Ya? Entonces yo debo adaptarme a esas cosas. Si me toca predicar un día martes, no me puedo ir mucho en historia porque se me va el tiempo. Tengo, cierto, que añadir un poquitito de contexto, pero después tengo que aplicar la palabra a la iglesia. Nunca olvidemos los predicadores o predicadoras, que la palabra tiene que tener mínimo 3 cosas para poder desarrollarse bien. La primera es que tenga un contexto. Si yo estoy leyendo, cierto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, cierto, dejar ajeno cuál es el contexto en el que habló Pablo, porque estoy utilizando la palabra para enseñar. Entonces debo entender que Pablo estaba hablando de que cuando nosotros tenemos mucho dinero o tenemos nada de dinero, en todo, cierto, yo voy a ser fortalecido por Dios. Todo lo puedo en Cristo, esté bien o esté mal económicamente. Ese es el contexto. Pablo no está diciendo todo lo puedo en Cristo, levanto una roca de este tamaño. No está diciendo eso Pablo. Lo que está diciendo Pablo es, puedo hacerlo lo pobre o mucho porque Cristo es quien me da fortaleza. Entonces yo tengo que entender ese contexto, aplicar, decir ese contexto. Primer punto, ¿cierto? Aplicar el contexto. Segundo punto de una predicación, aplicar la palabra a nuestra vida. ¿Cierto? Primero les sirvió a ellos. Ese es el contexto. Primero les sirvió a ellos. Pero ahora me sirve a mí. Esa es la aplicación. Ahora nos sirve a nosotros como iglesia. Segundo, y el tercero, que es el último, tiene que ver con el llamado. Toda predicación tiene un llamado. Toda predicación tiene un llamado.
Si hay una predicación sin llamado, está incompleta porque no me está dejando nada de tarea a mí. Por eso la enseñanza muchas veces no se acopla a esta forma. Porque la enseñanza nos profundiza en el contexto, la aplicación que no queda tan desarrollada, y al final, ¿cierto? Que el llamado de la palabra es generalmente una enseñanza. Entonces, el llamado en una predicación tiene que estar contexto, aplicación de la palabra, llamado. Por eso todo el tiempo deberían, por ejemplo, los hermanos pasar acá adelante, porque todos sienten el llamado de Dios, por decirlo de una forma. No es que se tenga que hacer. ¿Ya? No sé si queda claro. ¿Sí? A ver, llamado, o sea, no entiendo que la palabra, si es llamado, o sea, que en lo posible penetre en nuestros corazones. No, que usted tenga un trabajo que hacer. Ah, Por ejemplo, yo estoy predicando de la oración, digo, ya no tan, los filipenses oraron mucho, oraban, ya, ese es el contexto. Aplicación, por lo tanto la palabra nos enseña siempre que nosotros debemos, ¿cierto?, entender que la oración es así, es así, es así, para que nos cubra de los vecinos, nos ayude. Por lo tanto, el llamado es que nosotros tenemos que orar más al Señor. Ese es el llamado. El llamado puede ser trabajar, el llamado puede ser predicar, el llamado puede ser distintas cosas, claro, obedecer. sometimiento. Exacto, entonces todas las palabras tienen que tener eso, ¿ya? Pero no es lo mismo, no son lo mismo, al igual que predicar a la calle, yo no puedo ponerme a enseñar una escritura en la calle. Ellos no están ahí con, por decirlo así, con entender por qué los corintios fueron tan pesados. Eso nos queda a nosotros para poder saber que nosotros tenemos que ser mejores, pero a ellos les interesa mensaje claro del Evangelio. Usted es pecador, necesita a Cristo, ¿cierto? Necesita arrepentirse. Y predicar persona a persona tampoco, no puedo hacerlo como en la calle. Si en la calle estoy, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. No puedo yo estar ahí con una persona al lado, oiga, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. No es lo mismo. Tengo que intimarme con esa persona, tener una conexión con esa persona íntima. ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando le fue a hablar a la mujer samaritana? Jesús no le dijo, oye, arrepiéntete porque tus pecados van a ser... ¿Sabes lo que le dijo a Jesús? Dame de beber a mí, dame agua de beber a mí. ¿Y sabe lo que... ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque él le decía, yo tengo un agua que es diferente a la que tú me vas a dar. Jesús estaba, de alguna manera, metiendo conversa. Estaba intentando Jesús darle un mensaje a la mujer a través de algo del mundo. Entonces, cuando tengo una persona al lado, tengo que aprender a eso. Tengo que aprender a identificarme con esa persona. ¿Ya? Armonía espiritual. Mire qué interesante esto. Mire qué importante. Yo no puedo tener el Espíritu Santo abajo y el conocimiento arriba. ¿Se imagina una persona aquí con mucho conocimiento, pero sin el poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? No. ¿Un címbalo qué? No suena. Resuena. Pero ¿y qué pasa si tengo el Espíritu y el conocimiento en un mismo nivel? Dios nos puede utilizar poderosamente, porque dice la palabra que el Espíritu Santo recordará lo que deban decir. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que estar a la misma altura del conocimiento. Si yo tengo mucho conocimiento y nada de Espíritu Santo o poco Espíritu Santo, el conocimiento va a empezar a hablar de ahí y simplemente va a quedar en conocimiento, no va a transformar nada. Porque es el Espíritu Santo el que transforma, el que convierte, el que dice estos pecados, el Espíritu Santo fue enviado para convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces tenemos que tener una sincronía. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y se nos añade a nosotros el Espíritu Santo. Si yo añado mi espíritu y lo acerco al Espíritu Santo, que es la vida mía, el espíritu es la vida. El alma tiene que ver con conocimientos, sentimientos. Cuando yo acerco mis sentimientos y mis conocimientos al Espíritu Santo, acerco también el espíritu mío de humano, la vida mía, la acerco al Espíritu Santo. Adapto mi cuerpo y lo añado al Espíritu Santo, va a trabajar el Espíritu Santo. Si yo comienzo a dejar el Espíritu Santo y comienzo a utilizar el cuerpo, y empiezo a utilizar mi emoción y mi alma, tengo que unirlo todo al Espíritu Santo. Es un nivel, ¿cierto? Entonces, desarrollar mi vida espiritual y unirla a mis conocimientos hace una predicación perfecta, guiada por Dios. Tener más conocimiento que vida espiritual provoca ser letrado y no dejar que el Espíritu de Dios llegue al alma. El Espíritu es el que convence de pecado. Adaptarnos todo
al Espíritu Santo. La predicación, claridad en la predicación. Tengo que tener preparación previa en mi hogar, de oración, lectura desde el hogar, oración previa a comenzar el servicio. Nunca se olvide de esto. Un predicador que sube a predicar debe saber cuál es el mensaje que Dios tiene a la iglesia. ¿Ya? No de esas predicaciones, ¿cierto?, en que uno lee y dice muchas cosas, pero usted le pregunta al otro día a la persona qué fue lo que se predicó ayer y no tiene idea. ¿Por qué? Porque no hubo claridad en el mensaje que Dios quiere hacer. ¿Ya? Entonces todo predicador debe tener claridad en cuál es el mensaje que Dios quiere entregar. Dios quiere dar santidad a la iglesia. O Dios quiere que la iglesia se santifique, deje el pecado. Claro. Entonces cuando nosotros llegamos el otro día, ¿de qué se trató la palabra ayer? De que tenemos que dejar el pecado. Queda claro, clarísimo. Claro. ¿Cierto? ¿De qué se trató la palabra ayer? No, es que el hermano habló de la historia de la mujer samaritana y resulta que la mujer aquí, allá, y no quieras nada. ¿Se da cuenta por qué? Porque uno divaga en cuál es el mensaje. En cambio, un predicador cuando suba a predicar tiene que decir, tiene que, a pesar de darle un contexto, comenzar con un ejemplo a lo mejor, pero tiene que llegar siempre al mismo núcleo del asunto. Dios quiere que la iglesia de la Rayán sea mejor. ¿Cuál es el objetivo de este taller? Que nosotros seamos buenos voluntarios. ¿Se da cuenta? Un solo objetivo. Mi pastor a veces da 3 puntos o 4 puntos, pero ¿se ha analizado lo que dice antes de esos puntos? Por ejemplo, a veces dice, y estas son las 4 cosas que Dios nos va a decir para ser mejores cristianos. Ahí está el objetivo, ser mejores cristianos. Que el Señor nos ayude. Amén, son cosas importantes. Leer la palabra antes de exhortarla, ¿cierto? Exhortación, tener claro el mensaje que Dios tiene. Ubicar la palabra en la época y cultura, eso usted lo detalla en su casa, pero debe entender de qué habla la Escritura. Si yo no entiendo de qué se refiere ese texto, no puedo explicar algo que no sé. Tengo que saber a qué se refiere el Señor en esa parte de la palabra. Ubicar la palabra en el contexto correcto. Yo no puedo decir porque el Señor nos dice que si no aborrecemos a nuestros padres y a nuestras madres no somos dignos de Él, y yo comienzo a decirle a toda la iglesia, usted tiene que odiar a su padre, tiene que odiar a su madre. No entiendo lo que Cristo está diciendo. Lo que Cristo está diciendo es que cuando nosotros aborrecemos significa no preferirlos. Nosotros debemos preferir a Cristo antes de la familia, porque sin Cristo no hay familia. ¿Ya? Entonces no estoy yo predicando de que tenemos que odiar, porque aborrecer en nuestro lenguaje es odiar. Pero aborrecer en el lenguaje bíblico significa no preferir. ¿Se da cuenta, no? Entonces yo debo instruirme en estas cosas para que no me pasen esos detalles. Ubicar la palabra en el contexto, apoyar con otros pasajes bíblicos. La idea es que siempre haya menos de 2 concordancias. No puedo yo basar mi predicación en puras concordancias. ¿Por qué? Porque la iglesia se enfría. Busquemos tal parte. Buscamos y los hermanos se van a conversar ahí, a hacer... Siempre pasa eso. ¿Qué pasa con la reunión? Se enfría. Por eso la idea es que siempre seamos, ¿cierto?, de pocas concordancias. Tenemos que apoyarnos con otros pasajes bíblicos, pero a veces es mucho mejor decirlos, recitarlos, que leerlos, porque se enfría la reunión. Cuidado con eso, ¿cierto? Explicar cómo aplico el mensaje a mi vida. Es el segundo punto. Primero, el contexto, lo tenemos aquí. Segundo, cómo aplico el mensaje. Tercero, dejar claro el llamado. El llamado tiene que quedar claro. Resumir la enseñanza general, esa es una buena idea para el final. Bueno, y concluimos entonces, que últimamente lo he estado haciendo, ¿cierto? Cuando me toca predicar últimamente, o sea, concluimos, el Señor nos está diciendo esto. ¿Ya? Oración por el mensaje, dar gracias a Dios por usarnos. Actitudes y aptitudes correctas. Conexión física, emocional, espiritual con Dios. Recuerde, tal como lo vimos en la coordinación, pero ahora en la predicación. Temor de Dios, humildad, lo mismo que en la otra. Tener conocimiento del mensaje que Dios quiere entregar, que es la más importante. Lenguaje claro y contemporáneo, recuerde. Postura correcta, cualquier otra se podría malinterpretar. Lenguaje corporal expresivo. Disposición a que Dios me utilice y sometimiento al Espíritu Santo. Importantísimo. Errores cuando predicamos. No conocemos el mensaje que Dios tiene. Errores. No conozco a mi audiencia. Uy, llegaron puros hermanos ancianitos. No puedo predicar de lo que iba a predicar porque iba a predicar algo para los jóvenes. Tengo que tener cuidado con la audiencia. El día de semana no viene la misma audiencia que los días domingos en la iglesia. No. Tengo que conocer quiénes van. Si estoy en una reunión de jóvenes, puedo adaptarme más a los jóvenes con lenguaje más fácil, más técnico quizás, ¿ya? Porque son jóvenes.
no tener organización en la idea. Si yo no sé qué Dios quiere decir, nunca me voy a organizar, no voy a saber. ¿Ya? Tengo que aprender a organizarme, hablar cosas que no sé. Si no lo sé, no lo digo. Usar lenguaje técnico difícil de entender, no. Escoger la palabra con mucho texto. A veces hemos leído algunas palabras con demasiado texto, ¿cierto? Y después no leemos todo lo que Dios nos dio, entonces queda así como... Lo ideal sería leer una porción y nosotros ya conocer el texto, para nosotros explicar el texto. Y ya si alguien quiere ahondar va a poder verlo en cualquier momento. Pero la idea es que nosotros no leamos tanto. ¿Por qué? Porque encuentro yo que no es tan útil. ¿Ya? Puede hacerse mejor, no es que esté mal, es que puede hacerse mejor, por decirlo así. Exhortar leyendo y no explicando. Una cosa es, ¿cierto?, leer un trozo de la palabra y explicarlo, exponerlo y darle sentido. Y la otra es leer todo el tiempo. Tengo que tener cuidado con esas cosas, ¿cierto? No exhortar el texto que leí como palabra. A veces, hermanos, ¿cierto?, leen un texto y no lo exhortan, no lo explican y desarrollan toda su palabra, pero no explican el texto que se leyó como palabra, Sí. que es el centro de la palabra. ¿Ya? Entonces, lo que Dios quería decir, Dios lo cambió. No. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Entonces significa que algo ahí en nosotros no está trabajando de la forma correcta. Descontextualizar versículos. Vamos a dedicar un taller específico a ver textos descontextualizados en la iglesia. Hay muchos textos que son descontextualizados en la iglesia. Por ejemplo, la letra mata. La mucha letra mata. Que muchos dicen, no, si leí mucho, mata. Los que saben mucho matan el espíritu. Y no sabe que los que están leyendo mucho, leen mucho, pero no oran. ¿Ya? Entonces no es que tengan mucha letra y no tengan espíritu. Mi pastor tiene mucha letra, mucho conocimiento y tiene mucho espíritu. Gloria al Señor por ello. Él comienza explicando y después el Espíritu Santo, ¡guau! ¿Por qué? Porque él tiene una medida, ¿cierto?, en donde el Señor le da. Y Él está con el Espíritu Santo. Entonces debo yo entender que si yo descontextualizo versículos, tengo que entender que Dios no está haciendo eso. Algo está pasando ahí, con mi vida. Y si Dios quería decir otra cosa, ¿qué pasó con Manuel que no puso atención a lo que Dios quiere entregar a la iglesia? Hubo una descoordinación, ¿se dan cuenta? Entonces el verso bíblico, la mucha letra mata, no está diciendo que la escritura, leer mucho, mata el espíritu. No, lo que está diciendo es que si yo me sujeto en la ley, voy a morir porque la ley no me salva. Quien me salva es Cristo. ¿Se entiende? Ese es el contexto. Ahí va a decir algo. Hay un texto ¿Ya? que siempre tengo la duda yo, pero por lo que he leído y todo, me parece que se le agregó algo. Pero se le agregó, no está en la Biblia, se le agregaron los hermanos, las personas. ¿Cuál? Que se creó el cielo, el mar y la, No, lo fuente, que pasa- y la fuente de las aguas que crecen. Ahí hay dos textos. Que uno es temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado, dice la Biblia. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es un texto. Pero hay otro que es el alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí termina el verso. Pero esos dos, los hermanos, como dice algo similar, los hermanos se van O sea, confundiendo. y se unió, como que se unió y se entiende como uno solo. Claro. Entonces ahí es donde están Claro. los asuntos que uno tiene que empezar Yo a siempre entender. tenía esa duda, ya la pregunté. Sí, entonces vamos a hacer una clase directamente con todos esos versos. Todos esos versos, hay varios. ¿Cuánto se dice que No conocer mis limitaciones. Hacer un estudio de la predicación. No conocer mis limitaciones. No controlar el tiempo. Por ejemplo, ahora yo estoy atrasado, no controlé bien el tiempo, pero no importa. Pero debemos aprender a controlar el tiempo, ¿cierto? No se me puede ir en collera el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios me tiene una capacidad organizativa y el Espíritu Santo se somete. ¿Ya? Muletillas también. No ser parcial y hacer acepción de personas. No puedo yo hacer acepción de personas desde el púlpito, menos. No. ¿Cierto? Llamar la atención a la iglesia. Yo estoy predicando la palabra, no estoy llamando la atención. Si Dios quiere hablar de la palabra, del llamado de atención a la iglesia porque hacemos cosas mal, yo no le digo a la iglesia, yo me incluyo en la iglesia. ¿Se entiende? Yo no estoy hablándole a ellos de lo mal que lo hacen, estoy hablando de que nosotros lo hacemos mal. ¿Ya? Venir con predisposición a corregir y a retar. Uy, cuidado con eso, que a veces nos descargamos desde el púlpito, eso no puede ser así. Vengo de una iglesia, y algunos me comprenderán, que era de palos. Que pasaba algo y venían palos.
Entonces era como todo tan inducido y nosotros tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios nos lleva no a sentirnos mal, sino que a corregir lo malo por voluntad propia. ¿Ya? Entonces hay un cambio, una distinción ahí. Venir, dejarse llevar por emociones o enojos. No puedo yo dominarme por las emociones o los enojos. Imagínense coordinando. Que yo estoy coordinando, siento el poder del Espíritu Santo y comienzo y dejo la coordinación botada. Le pregunto yo, ¿Dios está haciendo eso? ¿O yo estoy descontrolándome? Porque Dios a lo mejor me va a tocar, pero yo a lo mejor estoy descontrolándome. Pero no es culpa del Espíritu Santo. Soy yo el que no está cumpliendo y no adaptando, ¿cierto?, lo que Dios quiere a mi vida. Debo comprender que el Espíritu Santo va a utilizarme de coordinador. Y si el Espíritu Santo me utiliza de coordinador, yo no puedo andar saltando por allá y mira, el hermano que coordinó está allá en la puerta, ¿qué está haciendo allá? No, ¿por qué? Porque el Señor me está utilizando y me dotó de la aptitud y la actitud correcta para coordinar, ¿ya? Dejarse llevar por emociones, hacer promesas como si fuera Dios. Cuidado con eso. Dios te va a levantar de ahí, Dios te va a hacer una nueva criatura y el otro día la hermana muere. Cuidado. Tenemos que tener cuidado, no somos Dios. Declarar cosas que no puedo controlar. Declaro que eres libre en el día de hoy y el otro día llega toda endemoniada de nuevo. Tengo que tener cuidado, son cosas que nos pueden pasar. Porque las cosas de Dios son serias. Nunca se olvide que Dios no le va a hacer dudar si es que Él tiene una palabra para usted. Usted va a saber claramente que Dios le quiere decir que usted tiene que decir eso. A mi pastor le habló el Espíritu Santo y le dijo cuando la hermana se levantó de la silla de ruedas, anda y levántala. El Espíritu Santo le habló a mi pastor y él la tenía clara, él no dudó. La tenía clara, porque Dios le habló claramente. Nunca vamos a entrar en nosotros en esas dudas, porque Dios nos habla claramente. Si yo estoy dudando, significa que son mis emociones las que me están jugando en contra, porque Dios lo dice claro. ¿Ya? Entonces, no dejarme llevar ni controlar por esas cosas. Conflicto al coordinar, cuando alguien interrumpe, tengo que identificar la razón, puede ser aporte o irreverencia. Tengo que, como coordinador o predicador, si alguien me interrumpe en el servicio, debo saber qué hacer. ¿Ya? Debo saber cómo actuar. Y si alguien me dice, hermanito, el jueves, y yo me equivoco en un aviso, ya la interrupción fue por culpa mía mayormente, porque yo no me puse, no me tomé la atención, entonces, gracias mi hermanita, amén. Una interrupción que puede pasar, pero si alguien viene y comienza a hablar y comienza a decir cosas interrumpiendo, por ejemplo, mi pastor está predicando y viene una hermana, no, porque Cristo aquí, Cristo va a hacer esto, y la hermana empieza a interrumpir el servicio, no le quepa duda que ahí algo pasa. Porque a lo mejor Dios le dijo, tienes que dar este mensaje, y ella tenía que someterse a hablar con mi pastor antes de darlo. Entonces, si ella se desordena, no le quepa duda que mi pastor tiene toda la autoridad, o el coordinador, de menguar la situación. Con sabiduría, pues, continuo. No así que el servicio, el hermano lo que hizo desde arriba, hizo callar al hermano. Tengamos cuidado con esas cosas, continuo. Cuando se olvida lo que viene, ahí busco un oficial, hermanito que sigue. Porque a lo mejor los nervios me pueden traicionar, siempre vamos a estar sujetos a errores, pero hay que saber salir de ellos. Cuando se dice algo que no corresponde, debo saber decir perdón. Me equivoqué, iglesia. Se me sale una grosería sin querer, perdóneme, iglesia, no merezco estar en este lugar. Solo misericordia de Dios. Pero voy a corregirlo y voy a mejorarlo, discúlpeme. Es muy distinto, ¿no? Yo escuché a hermanos decir grosería y no han dicho nada después. Pero me hubiera encantado que un hermano hubiera hecho eso. Si lo hubiera hecho un hermano así cuando lo escucho, yo hubiera dicho, wow, Dios utiliza al hermano a pesar de sus errores. Bendito el Señor por ello. Cuando se está danzando y está terminando la alabanza, podemos repetir estrofa, ¿cierto? Cuando alguien se desmaya o cae, debo entender, discernir. Si el hermano se cayó o se desmayó porque el hermano está endemoniado, no puedo estar llamando a la ambulancia. Tengo que tener discernimiento. Una vez vimos caer una hermana y teníamos la duda si era médico, un asunto espiritual. Tenemos que tener cuidado porque si yo soy coordinador y veo un asunto que un hermano se cayó y se desmayó y lo doy por endemoniado y a lo mejor el hermano tiene un paro cardíaco, tengo que saber actuar a tiempo. Y soy uno de los pocos que está en la iglesia, a lo mejor soy el único que está sabiendo el tema y tiene que hacer algo. ¿Se da cuenta, no? Entonces tenemos que tener la sabiduría. Ahora siempre a lo mejor va a haber otro hermano y el otro hermano va a auxiliar o va a decir, hermano, oremos por ella, amén, oramos todos por ella. El coordinador tiene que saber dirigirse en eso. Emergencia viene siendo lo mismo que la anterior, amenaza física, siempre trabajar en equipo llamando al siguiente hermano.
Convergencia. Primera clase, oración, ayuno y lectura de la palabra. Ya lo vimos, ¿cierto? Clase 2, Dios nos dota del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Dios se acerca a nosotros. Tercera clase, el poder de Dios que Dios nos da lo podemos usar en la familia. Cuarta clase, la de ahora podemos utilizar el poder de Dios en nuestra vida eclesiástica. Ya como coordinador, Dios me va a poder utilizar porque tengo conocimientos de poder hacer esto. Conclusión, Dios nos capacita para trabajar en su obra. Podemos ser porteros, pasilleros, pasar una ofrenda, coordinar, predicar, llevar a cabo cada tarea que Dios tiene o que Dios nos permite con una tremenda bendición sobre nosotros. El ser usados por el Espíritu Santo. Ahora somos útiles. Tenemos una hermosa tarea por delante, aprender de este taller para perfeccionar nuestros errores. Que Dios comience a utilizarnos en la obra eclesiástica, quitar de nosotros toda barrera que impide que seamos usados por Dios y entregar nuestra voluntad al servicio de la obra más importante del mundo. ¿Estamos listos para ver el poder de Dios en la iglesia? ¿Qué dice usted? ¿Está listo, no? Eso, que el Señor bendiga este taller. Amén. Amén, sí, sí. Le voy a pedir a uno de nuestros hermanos que le pase una hojita, mire. Por esta vez la va a hacer usted. Esta hojita tiene, bajo los mismos conceptos que vimos, tiene una pauta evaluativa de coordinación y de predicación. Tiene puntos, por ejemplo, preparación previa en el hogar. Vea usted si quiere su última predicación o su última coordinación. ¿Se preparó en el hogar? Ticket, sí. Me informé de himno de aviso. No me di por entendido de eso, entonces lo hice mal. Cuando usted la llene, se va a dar cuenta y va a poder decir, tengo que mejorar esto y tengo que seguir con esto. Es de acuerdo a esto. Llénelo usted mismo, es para usted mismo. No le diga nada a nadie, hágalo usted mismo. La próxima clase de nuestros hermanos voluntarios, dele también ahí a nuestra hermanita. La próxima clase de nuestros hermanos voluntarios no va a ser taller, va a ser una reunión. Así que vamos a practicar esto. Para eso hicimos este taller, lo adelantamos, ¿cierto? Para hacer esto. Así que la próxima clase, como son 2 clases por mes, va a haber una clase de reunión general para poder capacitar predicadores y coordinadores. Y la próxima va a ser un taller. Va a haber un taller mensual y una reunión de voluntarios mensual. La próxima reunión vamos a hacerlo con coordinación y predicación, un servicio normal. ¿Ya? Así que me gustaría, mi hermano Juanito estaba pensando, ¿se puede comprometer para el miércoles subsiguiente para predicar? Prepare una palabra, tiene 2 semanitas, prepare una palabrita para que el Señor lo utilice en la predicación. Si necesita ayuda, hábleme. Ningún problema. ¿Ya? Venga así preparado para servirle al Señor, ¿no? ¿Ya? Y mi hermano Sergio, para coordinar. Amén. Amén, para coordinar. Entonces mi hermano Juanito Rojas, predicar ese día y mi hermano Sergio a coordinar. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos va a levantar, nos va a ayudar el Señor y vamos a seguir adelante. Así que gócese, avancemos en la obra, llenen esa hojita para que pueda ver cómo mejorar, cómo ser capacitado por la obra del Señor. Y el estudio que le pasamos, que tiene como 15 hojitas, bueno, 8 hojas, úselo para ser bendecido en su vida, úselo para estúdielo ahí, puede sacar algunas cosas. Ya cualquier duda puede preguntarlo. Así que el Señor bendiga este taller. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Pero antes le voy a invitar a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así que le invito a que oremos al Señor para pedir por los enfermos y la bendición. Amén. Padre del cielo, Rey de la gloria, santo y misericordioso. Amén. En esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque es una tremenda bendición trabajar en tu obra, Señor. Es un privilegio grande, Señor.
Te pedimos que nos ayude a través de este taller a conocerte más, a poner nuestra vida en tu disposición, a disposición de tu obra, para que nos uses, Señor. No tenemos otra intención, no queremos ser nosotros con nuestra idea, nuestros pensamientos. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos utilice, Señor, y nos levante y nos restaure. Te damos las gracias, Padre amado, por este taller. Te pedimos que bendiga a cada uno de los que miraron por internet, a los que, Señor, estuvieron con nosotros acá, que es gracias a ti, Señor. Es una bendición tenernos acá. Te pedimos, Señor, que todo esto sea de bendición a nuestras vidas y sin duda para honra y gloria de tu nombre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que se encuentran enfermos para que les des sanidad. Ayúdales, restáuralos, Señor. De todos ellos, los que están enfermos, tú les pongas a ellos sanidad. Gracias te doy por eso, Señor. Te pido también por nuestros pastores, nuestro obispo, para que les bendiga sus vidas, Señor, sus trabajos y todo lo que hagan, Padre. Y así también nosotros que estamos en este lugar podamos irnos bendecidos con tu presencia. Amén. Gracias te damos, Señor. Te permítenos llegar a nuestro hogar con bendición. Para ti sea la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que Dios le bendiga.